primer lugar vamos a ver cuáles son las medidas que va a llevar a cabo Estados Unidos. Bueno, pues hemos dicho que los republicanos están en el gobierno, pero en el año 32 será Roosevelt quien tome el poder. Será el nuevo presidente de los Estados Unidos y es demócrata. Y entonces establecerá una nueva política económica que se llama New Deal, siguiendo las enseñanzas de Keynes. Vale. Keynes lo que quiere es aumentar el papel del Estado manteniendo el liberalismo económico, pero dando ayudas a las empresas, a los parados, reduciendo el paro, subsidios de desempleo, de vejez, etcétera, ¿vale? Entonces se llevará a cabo una serie de medidas. A nivel de fomento de obras públicas se construirán muchas carreteras, viviendas, escuelas para reducir el paro. Además, se subvencionó a la agricultura y a la ganadería y se tomaron medidas encaminadas siempre a disminuir el paro. Evidentemente, se pone en desprestigio el sistema liberal, el liberalismo económico tradicional, con las nuevas teorías de Keynes, ¿vale? Y ya hemos dicho que la economía no se recupera hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. También se reduce, se me ha olvidado, la jornada laboral para aumentar el número de empleos. Bueno, vamos a explicar la propuesta de Keynes que se aplicó en Estados Unidos para salir de la crisis. La primera medida es aumentar las inversiones del Estado, aumentar el papel del Estado. ¿Cómo? Fomentando el desarrollo de obras públicas, ayudando a las empresas y ayudar a los parados. Todas estas medidas van a aumentar el déficit público porque aumentan los gastos y no los ingresos. ¿Qué consecuencias van a tener? La primera consecuencia es que aumentan los puestos de trabajo y que por lo tanto baja el paro. Al aumentar los puestos de trabajo, evidentemente aumenta la renta disponible de las personas para comprar. Y esto hace que aumente la demanda de productos en el mercado. Al aumentar la demanda, las empresas empiezan a producir más. Es decir, crece la producción de bienes y servicios. Y esto hace que en los impuestos indirectos el IVA aumente. A la vez, al haber más gente trabajando, también pagan impuestos directos, el IRPF, de sus salarios. Y por lo tanto, los ingresos del Estado aumentan, tanto por el IRPF, impuestos directos, como por el IVA, indirectos. Esto hará, evidentemente, que el déficit público se reduzca. ¿Por qué? Porque aumentan los ingresos y, por lo tanto, el déficit se reduce. Bueno, aquí tenéis la Gran Depresión porque se produce. Evidentemente, las fábricas no venden, acumulan productos al haber subconsumo y entonces, como no venden, no producen y entonces descienden los precios. Además, el crack de la bolsa quiebra los bancos que ya no dan préstamos a las empresas y todo esto produce el cierre de fábricas. Entonces, al cerrar las fábricas aumenta el desempleo y evidentemente el gobierno debe de intervenir con el New Deal que ya hemos explicado. Vale, ¿por qué se produce la extensión de la crisis a Europa, incluso a Japón? Bueno, porque los bancos americanos repatrian los capitales, ya no dan préstamos y entonces evidentemente la crisis se extiende, excepto a la URSS. Vale. Y ahora vamos a ver cómo los estados fascistas trataron, sobre todo en Alemania en el año 33, cuando sube Hitler, tratan de paliar la crisis con un sistema económico capitalista pero totalitario, es decir, donde el Estado domina toda la economía. El principal objetivo, y de hecho se recupera, es el rearme. Y luego, por último, la situación de la Rusia comunista. Bueno, primero se aplica después del comunismo de guerra, durante la guerra civil, del 18 al 21, se aplica la NEP, o nueva política económica, del 21 al 24. Pero esta NEP tiene luces y sombras y entonces será Stalin en el año 28 quien aplique los planes quinquenales. Estos planes quinquenales, que son 3, los tenéis aquí, tienen como objetivo principal aumentar la producción industrial, pero no la industria de bienes de consumo, sino la industria pesada, la industria básica. Y lo va a conseguir, ¿vale? Y con esto yo creo que podemos dar por